Buenos días, querida familia, y deseo qué alegría nuevamente poder volvernos a conectar. No sé si quizás aún estás en la cocina tomando un café, o estás en la sala, o tal vez simplemente mirando tu celular en algún lugar de la ciudad. Quiero animarte a que durante los próximos 20-25 minutos puedas dejar lo que sea que estés haciendo y prestes total atención a lo que Dios tiene para ti esta mañana. Estoy seguro que Dios te va a desafiar, te va a guiar a conocerle mucho más, a arrepentirte y ser transformado mucho más a la imagen de Jesús, de la misma manera como lo ha hecho conmigo preparando este mensaje. Sabes, nuestra visión como iglesia de la ciudad ha sido que podamos ser una comunidad centradas en el Evangelio de la Gracia y comprometidos verdaderamente con el bienestar integral de nuestra ciudad. Especialmente durante esta pandemia hemos tenido la oportunidad no solamente de caminar al lado de muchas familias de nuestra comunidad que han pasado necesidad, que han perdido sus trabajos, que han enfermado con COVID, sino que también hemos tenido la oportunidad de poder bendecir y acompañar a muchos comedores populares, ollas comunes, orfanatos y donde sea que el Señor nos haya abierto puertas y nos haya dado los recursos para poder entrar. Y nos complace ahora también, conforme se van abriendo un poquito más las restricciones, reactivar nuevamente el plan de voluntariado que tenemos como iglesia. A partir de la próxima semana, IDC La Molina comenzará a acompañar un ministerio llamado Brazos Abiertos en la zona de Cieneguilla, donde los diferentes grupos en casa van a poder visitar y rotar para poder ayudar y bendecir a este grupo. Y el grupo que está en la zona de Miraflores, vamos a poder estar trabajando y apoyando también a misión urbana, a familias marginales en situación de extrema necesidad. Justamente empezamos la próxima semana y realmente va a ser lindo poder movilizar al pueblo de Dios para poder amar y buscar verdaderamente el bienestar de la ciudad. Y la razón por la que hacemos esto es simplemente porque en el corazón de Dios está la compasión y también una palabra muy importante de la cual les quiero hablar el día de hoy, y es la palabra justicia. A esta iniciativa de poder compartir nuestros recursos, de poder velar por aquellos que no tienen voz, de poder acompañar a los marginales de nuestra sociedad, es lo que la Biblia le llama justicia. Muchas veces nosotros cuando pensamos en la palabra justicia quizás estamos mirando de una manera más individual, ¿no? Cuán justo soy en la medida de cuán fiel soy a mis convicciones, cuán obediente soy, cuán constante soy, y voy midiendo mi justicia de acuerdo a mi capacidad de poder guardar ciertas disciplinas, ciertas rutinas o ciertos hábitos en mi propia vida. Sin embargo, la justicia para Dios es mucho más amplia que ella. Es por eso que hoy quiero hablarte de dos puntos principalmente. En primer lugar, ¿por qué la justicia verdaderamente importa? ¿Por qué la justicia es tan importante para Dios y debería ser tan importante para todos aquellos que nos identificamos como discípulos de Jesús? Y en segundo lugar, ¿qué significa verdaderamente hacer justicia? Porque solamente cuando entendamos lo que significa estar comprometidos con la justicia, entonces vamos a poder seguir a Jesús verdaderamente en hacer justicia en un mundo que tanto lo necesita. Así que veamos en primer lugar, ¿por qué la justicia importa? ¿Por qué hacer justicia es importante? Y quisiera volver a leer Isaías capítulo 58, verso 1 y 2, donde creo que lo explica con bastante claridad. Mira lo que dice. Dios le da instrucciones al profeta Isaías y lo llama justamente a confrontar a su pueblo. Y les dice, Isaías clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Nota esta parte, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Ahora quiero que notes en el verso 2 cómo define Dios a este pueblo. Dice, este es un pueblo que me busca cada día, ¿no? Fíjate que Dios está llamando a Isaías para confrontar a su pueblo. Un pueblo que se ve que está comprometido con Dios.
un pueblo que tiene disciplinas religiosas, un pueblo que iba al templo todos los días, que hacía oraciones, que practicaba ayunos, probablemente que cumplían con todos los ritos de su religión y que ellos consideraban que estaban siendo personas verdaderamente justas, ¿no? Es interesante si lo trasladamos a nuestro mundo de hoy, probablemente tú, yo y muchos de repente que somos parte del pueblo de Dios, al mirar y evaluar nuestras vidas, pensemos también que al igual que el pueblo de Dios aquí, estemos siendo personas justas, porque tenemos una vida más o menos conforme a lo que demanda la palabra, quizás porque oramos antes de compartir los alimentos, porque vamos o asistimos a un culto virtual todos los domingos, porque quizás hacemos nuestros devocionales en la mañana o le leemos la Biblia a nuestros hijos en la cama en las noches, o estamos participando de las diferentes actividades religiosas, por decir. Sin embargo, nota cómo Dios va a pedirle a Isaías. Dice, levanta tu voz en cuello y grita y no pares y anuncia a mi pueblo su rebelión y su pecado. Estas palabras son bien fuertes. No le dice su olvido, no le dice su distracción, no les dice han olvidado una prioridad. Les dice, denúnciales su rebelión. Dios utiliza la palabra rebelión y la palabra pecado para denunciar lo que está a punto de hacer. Y es interesante al considerar la reacción del pueblo de Dios. Ante la confrontación de Dios, el pueblo responde prácticamente sorprendido. Y dice, ¿cómo es posible que prácticamente me estés confrontando si yo cumplo con todos tus mandamientos? Voy al templo todos los días, oro, ayuno, leo la palabra, estoy comprometido con todo lo que la religión demanda. Yo rebelde, yo pecador. Y en el verso 6, justamente Dios va a responder nuevamente para aclarar a qué tipo de pecado y rebelión se refiere. Y mira lo que dice en el versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Escucha bien el verso 7. ¿No es acaso el ayuno que yo quiero que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes los albergues en casa y que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de su hermano? Palabras duras, ¿verdad? Dios le está diciendo a su pueblo, mira, tú eres tan fiel, tan constante, participas de todas las reuniones, tienes tus disciplinas espirituales, convives con otros cristianos que tienen la misma fe, pero sin embargo tengo algo contra ti, es que has olvidado de que te he llamado para vestir al desnudo, para darle de comer al hambriento, para preocuparte por aquellos que están viviendo en una situación muchas veces de extrema necesidad. Y es interesante la palabra que usa al final en esta confrontación, ¿no? Para que no te escondas de tu hermano. ¿Cuántas veces nos escondemos o vivimos en una zona donde no queremos estar en contacto con el dolor, con el sufrimiento, con la cruda realidad de miles y millones de peruanos que viven en una situación que probablemente no es como la tuya? Y nos volvemos duros e indiferentes. Fíjate que este llamado no es un llamado solamente para algunos que tienen una vocación social. Esta es una confrontación para todo aquel que se llama discípulo de Jesucristo. No podemos seguir a Jesús y no preocuparnos por las cosas que a Jesús le preocupan. Ahora es interesante cómo esta palabra, por más dura que pueda sonar, cómo nos muestra y nos revela mucho más el carácter y la misma naturaleza de Dios. Yo recuerdo que cuando era corredor de motocross, ¿no? Y iba a cualquier lugar, me presentaban y me decían, te presento a Julio, el corredor de motocross. Porque a uno cuando lo presentan, lo asocian con aquella cosa con la cual uno está comprometido o con aquello que uno hace. Cuando viajo a ver a mis hijas, me presentan, él es Julio, el papá de Camila, el papá de Miranda, el esposo de Olga, el papá de Natalia, porque de alguna manera esa es la esencia de quién soy. Es lo que yo hago, soy esposo de Olga, soy padre de mis hijas.
Y probablemente tú o muchos de los que nos conocemos en el contexto de la iglesia, también cuando me presenten me dirán, te presento a Julio, él es el pastor de nuestra iglesia. Porque normalmente nuestra identidad viene de lo que nosotros hacemos. ¿Tú sabes cómo Dios se presenta en la Biblia muchas veces? Este es el nombre que Dios mismo escogió para presentarse. Yo soy el Señor, el Padre de los huérfanos, el esposo de las viudas. Yo soy el Dios de los pobres. Entonces te das cuenta cómo es imposible que nosotros podamos seguir al Dios de los pobres y no comprometernos o preocuparnos o involucrarnos en la vida de ellos. Es interesante que mientras todas las demás culturas, todas las demás religiones siempre tienen a un Dios o creen en un Dios con D minúscula, un Dios falso, pero que siempre está comprometido con los más poderosos. Porque dentro de la mentalidad religiosa es que Dios prospera a los que son buenos. Entonces los que son buenos son los prosperados, son los ricos, son los reyes, son los poderosos de la tierra. Pero estos dioses siempre se relacionan con el poder. Sin embargo, el Dios de los cristianos, y no sé si esto lo sabías, pero el Dios de los cristianos es un Dios que no se compromete con los poderosos, sino que es un Dios que está totalmente apasionado. Es un Dios que tiene mucha misericordia y que se relaciona y se identifica con los que están al fondo de la sociedad. Ningún otro Dios, en ninguna cultura, jamás se ha identificado con los del fondo. Todos los dioses, como parte de poder, se identifican con los que están en la cima. Pero el Dios de los cristianos siempre se ha identificado con los que están en el fondo de la sociedad. Es interesante, el libro de Mateo también nos cuenta, ¿no?, la historia cuando estemos en la presencia de Dios. Dice que el Señor Jesús juzgará. Y dice que habrán dos grupos, ¿no? Y Él les dirá, ¿no?, bienvenidos a la casa de mi Padre, porque cuando estuve desnudo me vestiste, y cuando tuve sed me diste de beber, y cuando estuve en la cárcel me visitaste. Y los dos grupos van a estar sorprendidos. Y los dos grupos van a preguntar, dicen, ¿no?, pero ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Y cuándo te vimos pasando hambre? ¿Y cuándo estuviste en la cárcel? Y el Señor Jesús les dice, cada vez que lo hiciste por uno de mis hermanos, por uno de mis hijos, por uno de los hombres hechos a mi imagen, lo hiciste a mí. Cada vez que vestiste a una persona, que compartiste tus recursos con una persona que tiene necesidad, Jesús está diciendo, lo estás haciendo como si lo hicieras conmigo. Y sin embargo al otro grupo le dirá, ¿no?, ustedes me vieron desnudo y no me vistieron. Me vieron con hambre y no me dieron de comer. Me vieron pasar necesidad y fuiste indiferente. Y seguramente también preguntarán, ¿pero cuándo vimos todo eso? Y el Señor, parafraseando, le responderá, con cada persona en tu ciudad que viste alrededor, que pudiste hacer algo y sin embargo no lo hiciste, quizás por estar tan comprometido con tus proyectos y por vivir un cristianismo tan centrado en tu propio bienestar. Pues para ti y para mí y para todos los que nos llamamos discípulos de Jesús, esta palabra de Dios verdaderamente nos tiene que confrontar como Isaías confrontó al pueblo de Dios en su momento. ¿Sabes? Si no te involucras en hacer justicia, puedes decir que crees en Dios, pero verdaderamente no crees en aquello con lo que Él está comprometido. Puedes creer que le conoces, pero no le conoces verdaderamente si no conoces a aquellos con los que Dios está comprometido. Si no te involucras, puedes creer que tienes comunión con Dios, pero no la tienes si no tienes comunión con aquellos con los que Dios quiere que nos involucremos. La justicia y la misericordia están en el corazón y es la esencia de la fe cristiana. Ahora, ¿qué significa hacer justicia? Es interesante porque para diferentes personas, diferentes organizaciones y grupos, hacer justicia puede significar algo diferente, ¿no? Tratar de buscar leyes más justas para los grupos minoritarios, tratar de darles voz a los que no tienen voz, ¿no? Para algunos simplemente dar igualdad de condiciones de trabajo para todos, accesibilidad a los recursos.
Muchas personas tienen diferentes conceptos acerca de lo que es la justicia. Ahora, en este momento espero que ya tengas la plena convicción de que Dios espera que tú y yo individualmente, pero también como iglesia, estemos comprometidos con la justicia. Ahora, ¿qué significa la justicia para Dios? La palabra hebrea que se utiliza para justicia en el Antiguo Testamento es la palabra mishpat. Y la palabra mishpat se utiliza principalmente con tres significados que creo que nos van a dar mucha luz acerca de lo que significa verdaderamente hacer justicia. En primer lugar, significa trato igualitario, ¿no? El Señor lo usa mucho en los primeros libros de la ley, cuando le pide a su pueblo que hagan justicia, es decir, que apliquen la misma ley tanto para los nacidos en el lugar como para los extranjeros. Los extranjeros muchas veces salían de sus países no porque querían, sino porque no tenían necesidad. Y muchas veces los países que los recibían se aprovechaban de ellos y los esclavizaban. ¿Cuánto de eso hay hoy con tantos inmigrantes en nuestro país? ¿Cuántos se están aprovechando muchas veces al no darles un salario justo ni las condiciones que verdaderamente necesitan para vivir? Así que en primer lugar, cuando la Biblia habla de justicia, habla de un trato igualitario, de no hacer diferencias por nacionalidad, ni por raza, ni por estrato social, tener un trato igualitario para con todos. Y como iglesia y como individuos debemos estar comprometidos con esta realidad. En segundo lugar, la palabra mishpat se utiliza para describir una atención especial para los más vulnerables. Fíjate que justicia, como hemos dicho, es un trato igualitario, crear las mismas condiciones para todos. Pero sin embargo, lo que Dios nos dice es que hay grupos que ni siquiera un trato igualitario es suficiente, porque son probablemente los marginales de la sociedad, son la gente que no tiene la capacidad. Y aquellos a quien la Biblia define como los que pertenecen a este grupo, habla justamente a los más débiles, habla de los huérfanos, aquellos que quizás perdieron a sus padres, perdieron a sus madres, no tienen los recursos y la capacidad para poder pararse por sí solos, y ellos necesitan una atención especial. Por las viudas, no todas las viudas, pero las viudas que quedaron desamparadas, abandonadas, y que en esa cultura no había quien viera por ellas. ¿Cuánta gente hay en esa calidad de viudas en nuestra sociedad, en nuestra cultura? Ellos no necesitan un trato igualitario, ellos necesitan una atención y un cuidado especial. Los inmigrantes, ¿cuánta gente pasa situaciones que tú y yo ni siquiera podríamos imaginar para tratar de buscar simplemente llevar alimento a sus hijos y poder enviar algo de ayuda a sus familiares en el país de donde ellos salieron? Ellos no necesitan un trato igualitario, aunque a veces ni siquiera eso tienen. Ellos necesitan una atención especial. Y en tercer lugar, la palabra mishpat se utiliza para describir la generosidad. Ahora, a veces cuando hablamos de generosidad simplemente pensamos, nos imaginamos a una persona que tiene muchos recursos y que de lo que le sobra, él comparte un poco con alguien, ¿no? Y es más, lo hace llamando mucho la atención. Eso es una persona generosa. Sin embargo, la generosidad en la Biblia no tiene que ver con cuánto tienes. Tiene que ver en que lo que das, lo das de manera sacrificial. La generosidad está muy de la mano con el sacrificio, con el costo. Y la generosidad es una de las expresiones más hermosas de adoración a Dios. Recuerdo cuando David busca un lugar, ¿no?, para poder enterrar justamente a un familiar, Abraham, ¿no? Y viene una persona y le dice, yo te cedo mi parcela, yo te cedo mi terreno para que puedas enterrar a tu familiar y puedas adorar a Dios. Y él le dice, de ninguna manera voy a recibir algo gratis, algo que no me cueste, porque Dios merece mi adoración y una adoración generosa y costosa. ¿Sabes? La generosidad no es opcional. La generosidad es replicar la esencia de lo que hay en el corazón de Dios. Dios es un Dios generoso. Es un Dios que se da completamente, sacrificialmente, por el bienestar de otros. Qué triste es cuando queremos seguir a Jesús, pero no identificarnos con su generosidad. Queremos ser cristianos, pero que todo sea para mi bienestar.
Quiero ser parte de la iglesia, pero ver cómo la iglesia me va a servir a mí. Quiero ser parte de todo aquello que le traiga bienestar a mí y a mi familia. Eso es lo que yo llamo un cristianismo egocéntrico y no existe tal cosa. Dios nos ha llamado para vivir en comunidad, para crecer en comunidad, para cuidarnos en comunidad y así podamos salir y bendecir a la ciudad. Dios no nos ha llamado para separarnos del mundo y simplemente nosotros tratemos de buscar cómo sentirnos mejor. Dios nos ha llamado a seguir a Jesús, a encarnarnos como Jesús, a salir como Jesús, a amar a los inamables de la sociedad, a compartir lo que tenemos y lo que no tenemos, a hacer eso parte de la esencia de nuestro llamado y proyecto de vida. ¿Qué lugar tiene la justicia, como lo describe la Biblia, en tu proyecto de vida? Trato igualitario, atención especial a los vulnerables de la sociedad, generosidad. Generosidad de recursos, de tu tiempo, de tu habilidad, de tu profesión, de tu dinero. Es que no podemos seguir a Jesús si no estamos comprometidos con hacer la justicia que a Él verdaderamente le importa. Dios está llamando a su pueblo. Dios está llamándote a ti que me estás mirando. Dios me está llamando a mí a involucrarnos con la justicia. ¿Qué vas a hacer con este mensaje? Yo creo que hay dos opciones. Una opción es simplemente que quizás te sientas confrontado y por favor, estoy feliz de estar al otro lado de la pantalla, así quizás no me puedes tirar ni huevos ni tomates por lo que estoy diciendo. Pero una opción quizás es simplemente digas, wow, qué fuerte, es verdad. Deberíamos comprometernos con la justicia. Y una vez que apagues esta transmisión, simplemente regreses a tu lunes como si nada de esto hubiera pasado. Como si Dios no hubiese hablado por medio de su palabra hoy. Esa es una opción. La otra opción es que te arrepientas y que juntamente conmigo le digas, Señor, perdóname por creer que soy justo cuando no lo soy, por medir mi justicia bajo los criterios de mi fidelidad en una expresión de fe o religiosa, por creer que soy justo porque leo la Biblia todos los días, porque voy a la iglesia todas las semanas, porque tengo ciertos hábitos o prácticas, porque me reúno con cristianos. La justicia que verdaderamente Dios espera de nosotros, de su pueblo, es esa justicia que nos impulsa a dejar de ser indiferentes y preocuparnos por los que están al fondo de la sociedad. Y créeme, alrededor nuestro hay muchos. Hay muchos. ¿Sabes? Tenemos una hermosa oportunidad de responder a este mensaje. A partir de esta semana y las siguientes semanas, cada grupo en casa de nuestra iglesia va a tener la oportunidad. Los de Miraflores estamos adoptando familias que están en extrema necesidad para ir una vez al mes, cada 2 meses, poderles llevar medicinas, alimentos. El grupo de La Molina va a ir a acompañar a un grupo de niños, de madres solteras, madres también abandonadas. Tienes la oportunidad de participar con tu grupo en casa. Si no estás en ningún grupo en casa, te animo a que lo hagas porque Dios espera que vivamos verdaderamente en comunidad. Así que, como iglesia de la ciudad, y termino diciendo esto, nuestro deseo es parecernos a Jesús. Mi ánimo en este mensaje no es que sientas ni vergüenza ni culpa y que por ello quieras tú involucrarte con la justicia. No. Mi deseo es que la gracia de Dios, el saber que tú y yo fuimos marginales y que Dios Todopoderoso cruzó todas las barreras sociales y nos alcanzó. Nosotros éramos los hambrientos y fue Jesús quien nos dio el pan de vida. Nosotros éramos los sedientos y fue Jesús quien nos dio el agua de vida. Nosotros éramos los desnudos y fue Jesús quien nos vistió con su sangre. ¿Cómo podemos recibir eso y ser indiferentes ante el dolor y ante la necesidad que hay a nuestro alrededor? El Señor nos guía al arrepentimiento y que transforme nuestras vidas.